Muchos creen que la llegada de Adolf Hitler al poder el 30 de enero de 1933 marcó el inicio del régimen totalitario del Partido Nacional Socialista. Sin embargo, la realidad es más compleja. Una serie de eventos se darían entre 1930 y 1933 que serían elementos clave para el ascenso del nacionalsocialismo al poder. Elecciones caóticas, negociaciones políticas, violencia social y política, además de una inestabilidad nacional, marcaron el ascenso del Partido Nacional Socialista al poder. El crecimiento de las ideas pangermanistas y la astuta estrategia política por parte de Hitler fueron elementos clave en este proceso. Una vez en el poder, el NS buscó ejercer un control total de este y poner en práctica su ideología. Estos eventos cruciales dieron lugar a leyes que cimentaron jurídicamente el Estado totalitario del Tercer Reich. Hablaré sobre el proceso histórico y jurídico que permitió la consolidación de la figura del Führer y su autoridad absoluta emanada del Führerprinzip, y cómo el partido NS logró establecer el unipartidismo en Alemania. Este análisis incluirá la manera en que se dio la eliminación de libertades individuales, la persecución de los opositores y la centralización del poder en manos de Hitler al momento de llegar a ser canciller. La dictadura del Tercer Reich no surgió de la nada. Los años de 1930 a 1933 fueron la chispa que encendió la llama del totalitarismo. El proceso por el cual el partido NS logró controlar el gobierno fue interesante, ya que utilizó el apoyo de distintos partidos, incluso en un momento uniéndose a movimientos políticos contrarios a sus ideales. Las elecciones para elegir al Reichstag de 1930 surgieron a causa de su disolución debido a la inestabilidad de este. Durante la presidencia de Paul von Hindenburg se usó demasiadas veces el artículo 25 de la Constitución de Weimar, que establecía lo siguiente: el presidente del Reich puede disolver el Reichstag, pero solo una vez por la misma razón. La nueva elección se llevará a cabo a más tardar el 60º día después de la disolución. Este artículo fue una herramienta útil para gobernar sin necesidad del Reichstag. En las elecciones de 1928, el partido NS todavía era demasiado débil. Este solo había logrado 800,000 votos, representando 12 escaños. Sin embargo, en 2 años las cosas cambiaron demasiado. El partido logró aumentar su fuerza, y estas elecciones eran lo necesario para demostrarlo. En 1930, el partido NS logró ser la segunda fuerza política en Alemania. En las elecciones del 14 de septiembre de 1930, para elegir al Reichstag, el partido obtuvo el 18.25% de los votos, lo cual les representó 107 escaños de los 577 del Reichstag. Este triunfo convenció no solo a millones de civiles, sino también a muchos altos mandos del ejército, que revivían los antiguos sentimientos de patriotismo y nacionalismo alemanes, reprimidos por el republicanismo y la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Mientras el partido NS aumentaba su poder, el gobierno perdía el suyo. En ese momento, el gobierno del canciller Heinrich Brüning contaba con muy poca fuerza política. El apoyo más importante que tenía era el de su partido, el Deutsche Zentrumpartei. El poco apoyo social y político que Brüning tenía ocasionó que Hindenburg hiciera uso en varias ocasiones del artículo 48 de la Constitución debido a la inestabilidad política. Este artículo establecía lo siguiente: si un Estado no cumple los deberes que le corresponden según la Constitución imperial o las leyes imperiales, el presidente del Reich puede, con ayuda de la Fuerza Armada, instarlo a que lo haga. Si la seguridad y el orden público se alteran o peligran significativamente en el Reich alemán, el presidente del Reich puede tomar las medidas necesarias para restablecer la seguridad y el orden público, y en caso necesario, intervenir con ayuda de la Fuerza Armada. A estos efectos, podrá suspender temporalmente, total o parcialmente, los derechos fundamentales establecidos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153. Un grupo que fue cautivado por los logros del partido NS fue el de los ricos industriales, los cuales vieron futuro en el partido. Estos comenzaron a apoyar al partido, al saber que este podía llegar al poder ante su gran crecimiento político. Gracias a la influencia de Wilhelm Kepler, uno de los consejeros económicos de Hitler, fue que una gran serie de empresarios comenzaron a financiar al partido. Hitler logró unir a su movimiento a
una parte de la clase social alta de Alemania, la cual aseguraba un financiamiento estable para las próximas elecciones políticas. En octubre de 1931, Alfred Hugenberg, líder del Deutschnationale Volkspartei, llamó a los partidos nacionalistas a una coalición en contra del gobierno de Brüning, el Frente Harzburg. Este se integró por el DNVP, el Stahlhelm, el partido NS, el Reichslandbund y el Altdeutscher Verband. Esta alianza no logró una verdadera unificación entre los partidos. Sin embargo, el apoyo entre estos logró ser un obstáculo para los movimientos de izquierda y el gobierno de Brüning. Debido a la violencia política ocasionada por los grupos paramilitares de los distintos partidos, Brüning decidió prohibir al Roter Frontkampfverbund del Kommunistische Partei Deutschlands y las Sturmabteilung del partido NS, arriesgándose a que estos aumentaran su hostilidad política. Esto no logró disminuir el apoyo social a estos dos partidos. En 1932, Brüning apoyó la candidatura de Hindenburg para su reelección presidencial. Las elecciones se celebraron el 13 de marzo de 1932, y aunque hubieron 5 candidatos en la boleta, solo 2 lograron obtener más del 30% de los votos. Hindenburg, siendo candidato independiente, obtuvo el 49.54% y Adolf Hitler, del partido NS, el 30.12% de los votos. Hindenburg no logró reelegirse en la primera vuelta debido al aumento del apoyo popular a Hitler, lo cual era una clara señal del gran poder e influencia de su movimiento en la política en ese momento. Solo 3 de los 5 candidatos se presentaron para la segunda vuelta. Esta tuvo lugar el 10 de abril de 1932. Hindenburg volvió a ganar con el 53% de los votos, mientras que Hitler quedó en segundo lugar nuevamente, con un 36.77% de los votos. Aunque el gobierno de Hindenburg logró la victoria al obtener la reelección, el gobierno del canciller atravesaba una terrible crisis. El aumento del apoyo social al partido NS, la imposibilidad de lograr el apoyo del Reichstag y una política agraria desastrosa e impopular ocasionaron que Brüning perdiera el apoyo de Hindenburg, quien pidió su dimisión, la cual se realizó el 30 de mayo de 1932. Hindenburg nombró a Franz von Papen como nuevo canciller. El gobierno de Papen en su comienzo solo fue apoyado por el DNVP y el Deutsche Volkspartei, por lo que tuvo que buscar negociar con otros partidos para la consolidación de su gobierno. El partido principal con el que tenía que negociar era el partido NS, ya que el Zentrum se sentía traicionado por Papen. Este último había prometido no aceptar ningún cargo político después de la dimisión de Brüning como canciller, pero rompió su promesa, lo que ocasionó que el Zentrum negara su apoyo político. El gobierno de Papen no comenzó bien, y lo peor, la fuerza política del partido NS y de los partidos de oposición aumentó conforme se desarrollaba su mandato. Aunque el partido NS ya era la segunda fuerza política de Alemania, esta no era suficiente para tomar el control del Reichstag, de la Cancillería y mucho menos de la presidencia. El partido necesitaba aumentar principalmente su poder legislativo. Hitler acordó con Papen disolver el Reichstag. Papen tuvo que convencer a Hindenburg para lograrlo. Hitler sabía que llamar a nuevas elecciones beneficiaría al partido NS para la obtención de más escaños en el Reichstag. Papen tuvo que negociar con el partido NS al entender que solo ellos podían mejorar la situación de su gobierno. En las elecciones para elegir al Reichstag el 31 de julio de 1932, el partido NS obtuvo la victoria alcanzando el 37.27% de los votos, una victoria mucho mayor a la de 1930. Con este triunfo se consolidaron como la mayor fuerza política de Alemania, aumentando más de 100 escaños, alcanzando un total de 230 de 608 posibles, pero no alcanzó la mayoría absoluta, es decir 305 escaños. Papen levantó la prohibición de la CSA, lo que permitió al partido NS reprimir a sus opositores. En agosto de 1932, Papen ofreció a Adolf el puesto de vicecanciller, pero este lo rechazó. Hitler buscaba el cargo de canciller. El partido NS decidió aliarse con el Zentrum, logrando una mayor oposición a Papen, lo que llevó a este último a buscar nuevamente la disolución del Reichstag. Otro partido que se volvió en contra de Papen fue el KPD, presentando una moción de censura en contra de Papen, a la que el partido NS y el Zentrum se adhirieron, destruyendo así el gobierno de Papen. Tras la disolución del Reichstag, se convocó a nuevas elecciones para el 6 de noviembre de 1932.
1932. Nuevamente, el partido NS obtuvo la mayoría de los votos, pero perdió algunos escaños debido a una serie de eventos violentos entre este y otros partidos, lo cual afectó su imagen. La pérdida de 2 millones de votos redujo sus escaños de 230 a 196. El partido comenzó a perder fuerza económica y las tensiones internas supusieron un peligro para la estabilidad del movimiento. Gregor Strasser, miembro del partido NS, jugaba un papel importante dentro del movimiento NS, al ser un líder de la facción izquierdista del partido. Su hermano Otto también perteneció al partido, pero decidió salirse y crear su propio partido político. Gregor era un contrapeso a Hitler dentro del partido, debido a sus opiniones distintas y desacuerdos. Gregor no estaba de acuerdo con que Hitler no apoyara un gobierno de coalición y que hubiera rechazado el puesto de vicecanciller cuando Papen se lo ofreció. La rivalidad entre Hitler y Gregor aumentó paulatinamente. Ante la imposibilidad de lograr el apoyo del Reichstag a Papen, este fracasó, al igual que el de Brüning, y fue sustituido por Kurt von Schleicher el 3 de diciembre de 1932. Strasser recibió una oferta de Schleicher para ser vicecanciller debido a la fuerza política que representaba dentro del partido NS. Esta propuesta buscaba dividir al partido entre su facción de izquierda liderada por Strasser y la principal y mayoritaria liderada por Hitler. Strasser decidió irse del partido y renunciar a su escaño en el Reichstag por su conflicto con Hitler, quien contaba con mayor apoyo dentro del partido. Con esto, el partido superó una posible fragmentación. Papen deseaba regresar al poder. A Schleicher tampoco le estaba yendo bien en su gobierno, así que Papen decidió aliarse con Hitler para buscar la cancillería. Esta alianza beneficiaría a ambos, Papen con un gobierno fracasado y el partido NS con pérdida de apoyo social. Papen tenía relación con Hindenburg y el partido NS seguía siendo la mayor fuerza política, por lo que una alianza era necesaria para la toma del poder. El 4 de enero de 1933, en el domicilio del barón Kurt von Schröder, Papen y Hitler se reunieron para acordar una alianza. Durante esas conversaciones, Hitler explicó que él se inclinaba por la eliminación de todos los socialdemócratas, comunistas y judíos de puestos políticos en Alemania. Desde ese momento, buscaba la eliminación de opositores y la instauración de un gobierno dictatorial. Una serie de conflictos entre Schleicher con organizaciones obreras y escándalos de corrupción relacionados con Hindenburg empeoraron la situación gubernamental. La Cancillería y la presidencia perdían fuerza mientras Papen realizaba reuniones secretas con Hitler, acompañados por el hijo de Hindenburg, Oskar, y por Otto Meissner, jefe de la oficina presidencial. Hermann Göring y Joachim von Ribbentrop también participaron en las conversaciones, ejerciendo presión con el fin de que el partido lograra obtener la mayor cantidad de puestos políticos posibles. En las negociaciones se acordó que Hitler sería canciller y Papen vicecanciller, además de aumentar la intervención del partido NS en la política. Papen habló con Hindenburg y mencionó la posibilidad de un golpe de estado por parte de Schleicher. Esto, junto con la insatisfacción de Hindenburg por la situación de la Cancillería y la presión de varios a su alrededor, ocasionaría que Hindenburg aceptara elegir a Hitler como canciller. Hindenburg había hecho uso excesivo de los artículos 25 y 48 de la Constitución, mediante decretos extraordinarios, en su mayoría para disolver el Reichstag, lo cual sería clave para iniciar el proceso de instauración del totalitarismo NS. El 30 de enero de 1933, Hitler logró llegar a la Cancillería. Ahora solo faltaba establecer las bases jurídicas para el Estado totalitario, pero primero había que eliminar a los opositores políticos. Aunque Hitler había logrado controlar una gran parte del aparato gubernamental, la idea del Estado dictatorial todavía no era posible. Incluso siendo canciller y teniendo al partido NS interviniendo en el gobierno, todavía existían fuerzas políticas contrarias al NS que podían causar problemas y ofrecer resistencia. El mayor ejemplo era el KPD, que había ganado un gran apoyo social en las elecciones de noviembre de 1932. Los comunistas representaban la mayor oposición al gobierno de Hitler. El 24 de febrero, la policía auxiliar de la CSA allanó la sede central del KPD en Berlín. Göring afirmó haber encontrado material que revelaba que se estaba preparando un golpe de estado comunista. A principios de febrero, el gobierno de Hitler prohibió la prensa y todas las reuniones comunistas. Las reuniones socialdemócratas también fueron prohibidas o disueltas por la CSA y los principales periódicos socialistas fueron suspendidos. Incluso el Centrum no escapó de la represión. Adam Stegerwald, líder de los sindicatos católicos, fue golpeado por los camisas pardas mientras intentaba
intentaba dar un discurso. Brüning tuvo que solicitar protección policial en otra concentración después que las SA hirieran a varios de sus seguidores. En total, se registraron 51 asesinatos de miembros de partidos contrarios al NS durante la campaña de represión. La noche del 27 de febrero de 1933, un incendio en el edificio del Reichstag alertó al gobierno. Hitler, Goebbels y Göring llegaron para vigilar la situación. El fuego logró controlarse, sin embargo, hipótesis sobre el inicio del incendio comenzaron a surgir. Los líderes del partido NS culparon a los comunistas de haber iniciado el incendio, argumentando que esto probaba que el supuesto plan comunista para un golpe de estado era real. Hitler declaró que de haber sido un atentado por parte de los comunistas, se debía eliminarlos por completo. Momentos después de haber sido controlado el fuego, Rudolf Diels, director de la Gestapo, informó que se había detenido un joven neerlandés cubierto de hollín. Este era de ideales comunistas y antifascistas, además de tener lazos con el Partido Comunista Neerlandés. Marinus van der Lubbe, de 24 años, fue el detenido. Este admitió que había comenzado el incendio y afirmó haber actuado solo. Argumentó que su motivo era realizar una protesta contra el nuevo gobierno NS. No se sabe si Marinus hablaba con la verdad o si su confesión fue fabricada. Tampoco se sabe con exactitud quién planeó el incendio. Después de esto, se realizaron investigaciones por el posible golpe de estado, con detenciones e interrogatorios de miembros del KPD. Sin embargo, Diels no encontró pruebas sobre un levantamiento comunista. Hitler siguió apoyando la teoría del golpe de estado comunista y ordenó que toda la policía fuese puesta en estado de emergencia. La orden principal era detener a todos los comunistas miembros del Reichstag y a todos los de las legislaturas provinciales y los ayuntamientos. Aproximadamente 7.000 comunistas fueron detenidos. Al día siguiente del incendio, el 28 de febrero, Hitler consiguió que el presidente Hindenburg firmara un decreto basado en el artículo 48 de la Constitución, el llamado Decreto del Reichstag, por el cual quedaban suspendidas las 7 secciones de la Constitución que garantizaban las libertades individuales y civiles. Esta medida se justificaba como una defensa contra los actos comunistas de violencia que ponían en peligro al Estado. Los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153 de la Constitución quedaron suspendidos. Se restringieron los siguientes derechos: libertad personal, libre expresión, libertad de prensa, asociación y reunión. Se permitieron intervenciones contra el secreto de la correspondencia, correos, telégrafos y teléfonos, órdenes de registro domiciliario y confiscaciones, restricciones a la propiedad y confiscación de bienes. El gobierno del Reich pudo asumir las facultades de la autoridad máxima de los gobiernos estatales. Se implementó la pena de muerte para los delitos de alta traición, sedición, perturbación del orden público, envenenamiento, secuestro con el fin de coerción política, incendio premeditado, uso de explosivos, ocasionar inundación, daño a las vías ferroviarias, envenenamiento público y atentar en contra de la vida de una autoridad importante del Reich. A comienzos de marzo se celebraron nuevas elecciones para el Reichstag, donde el partido NS fue el único capaz de llevar a cabo una campaña sin obstáculos significativos. Mientras tanto, a los socialdemócratas, comunistas y otros se les prohibió realizar reuniones, publicar periódicos y hacer propaganda. El partido NS llenó las calles con propaganda, realizó concentraciones, desfiles y advirtió sobre una posible revolución comunista si no se otorgaba mayor poder al NS. Hindenburg, siendo el contrapeso político más importante para el control total del poder ejecutivo por parte de Hitler, mantuvo silencio respecto de la represión política. Aunque el partido NS había estado económicamente debilitado, en estas elecciones recibió apoyo de grandes industriales. Durante una reunión secreta el 20 de febrero de 1933 entre Hjalmar Schacht, representando al partido NS, y empresarios como Karl Bosch, Gustav Krupp, Ernst Brandy, entre otros, los cuales ofrecieron su respaldo al partido. Este respaldo también benefició a la nueva alianza política conocida como Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, formada por el DNVP, el Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten y el Reichslandbund. A pesar del apoyo financiero y la opresión hacia los opositores, el partido NS no logró aplastar a sus enemigos en las elecciones. El 5 de marzo de 1933, el partido NS ganó las elecciones, pero no alcanzó el 50% de los votos. Solo obtuvieron 288 escaños de los 647, con el 43.9% de los votos. El SPD y el KPD
juntos, lograron el 30.5% de los votos, es decir, 201 escaños. La alianza DNVP-RS-RL solo consiguió el 7.97% de los votos, un apoyo muy débil, siendo los principales aliados del partido NS. Aunque el NS tenía la capacidad de reprimir y había intervenido en las votaciones mediante la CCA, la toma del poder absoluto en el Reichstag no fue posible debido a la resistencia electoral y la falta de una mayoría contundente. Para eliminar los contrapesos legislativos se necesitaba un enfoque diferente. El partido NS logró formar una coalición con el Centrum, lo que junto con la alianza DNVP-RS-RL logró un Reichstag estable por primera vez en mucho tiempo. Aunque Hitler no alcanzó la mayoría absoluta, tenía suficiente apoyo para evitar el estancamiento legislativo que habían enfrentado los cancilleres anteriores. Sin embargo, aún no tenía los 2/3 de los escaños necesarios para reformar la Constitución. A pesar de ser canciller, Hitler enfrentaba dos obstáculos significativos: la oposición en el Reichstag y la figura de Hindenburg como presidente. Aunque Hindenburg había aceptado la autoridad del NS, seguía siendo un obstáculo potencial. Hitler ideó una nueva ley para eliminar completamente al Reichstag, pero necesitaba demostrar un apoyo político y militar suficiente para iniciar la destrucción del poder legislativo. Hitler y Goebbels organizarían en Potsdam una celebración por la sesión inaugural de la nueva legislatura del Reichstag, el 21 de marzo de 1933. Ese día fue escogido ya que coincidía con el aniversario del día en que Bismarck había inaugurado el primer Reichstag del Imperio Alemán. Grandes figuras, líderes políticos y militares serían invitados, tales como August von Mackensen, Wilhelm von Preußen, heredero del trono del Imperio Alemán, Oskar von Preußen, Eitel Friedrich von Preußen, August Wilhelm von Preußen, entre otros. Hindenburg también acudiría a la celebración y mostraría apoyo al nuevo gobierno NS de Hitler. Durante las celebraciones se realizaron desfiles con la participación del Reichswehr, la CCA, la CSS y el Stahlhelm. Frente a toda la audiencia, Hitler daría un gran discurso, haciendo mención de la historia alemana y la restauración de esta, para lograr una nueva y gran nación alemana. Los miembros del Reichstag se reunieron en el edificio de la Ópera de Kroll. El tema más importante a tratar fue la nueva ley propuesta por el gobierno NS. Ante los parlamentarios reunidos en el Reichstag, el NS impulsó la llamada ley habilitante. El objetivo de esta era disminuir el poder del Reichstag, otorgando facultades legislativas al canciller. Hitler estuvo presente durante la sesión y promovió la ley con grandes dotes de oratoria, aunque este se mostraría moderado y casi modesto. Hitler se enfrentó a cuestionamientos y desacuerdos con miembros de la oposición, como Otto Wels, líder de los socialdemócratas. Este lo increpó públicamente y manifestó su inconformidad por la represión a su partido político. La molestia de Wels surgía de las detenciones ilegales de miembros de partidos políticos de oposición, como los socialdemócratas y comunistas, con el fin de que estos no acudieran a la sesión inaugural del Reichstag, todo por un tema de quórum. El Centrum, partido que podía lograr ser un pequeño obstáculo durante esa sesión, decidió alienarse al partido NS. El Reichstag se componía de 647 escaños en esa legislatura. Recordemos que si bien el partido NS obtuvo un gran apoyo en las elecciones de marzo, no lograría ni el 50% de los votos. Estos solo tenían 288 escaños. El SPD y el KPD juntos tenían 201 escaños. Esto importaba, ya que la ley habilitante modificaba la Constitución y de conformidad con el artículo 76 de la Constitución, esta solo podía ser reformada si el Reichstag contaba con 2/3 del número total de sus miembros durante la votación de la ley, y esta debía ser aprobada por 2/3 de los miembros presentes. En aquella sesión se requerían al menos 432 miembros presentes para establecer quórum y proceder con la votación. Para que la ley fuera promulgada se necesitaba que 2/3 de los presentes votaran a favor. El problema residía en que los miembros del KPD estaban detenidos, dejando al partido sin representación en la sesión. Por otro lado, aunque el SPD tenía representación, no todos sus miembros estaban presentes debido a las detenciones. Durante la sesión, 538 miembros estaban presentes, mientras que 109 estaban ausentes debido a la represión estatal. La sesión tuvo quórum para la votación. Para que la ley fuera promulgada se requerían 359 votos a favor, equivalentes a 2/3 de los presentes. Las votaciones se llevaron a cabo y se obtuvieron 444 votos a favor y 99
44 en contra. Con esto, el partido NS aseguraba el control total del poder legislativo mediante esta nueva legislación, transformando el Reichstag de un órgano gubernamental funcional a una mera pieza decorativa. Aunque la votación cumplió con todos los requerimientos legales para considerarse válida, su legitimidad es cuestionable debido al contexto en que se realizó. Los medios empleados para asegurar la mayoría necesaria, como la censura de partidos opositores, el encarcelamiento de políticos y la restricción de la participación de miembros del KPD y SPD, contradicen los principios de una democracia parlamentaria. Se otorgó la facultad de aprobar leyes al gobierno del Reich. Las leyes aprobadas por el gobierno del Reich podían desviarse de la constitución del Reich, exceptuando en los temas de la estructura del Reichstag y del Consejo del Reich. Las leyes aprobadas por el gobierno del Reich serían redactadas por el canciller del Reich y promulgadas en el Reichsgesetzblatt. El gobierno del Reich obtuvo la facultad para firmar tratados internacionales. Adolf, al ser el canciller y jefe del gobierno, obtenía el control total del poder legislativo. Con esto, el NS estaba muy cerca de obtener el control total del Reich en menos de 4 meses. La pregunta es, ¿qué debía suceder en lo que restaba de 1933 y 1934 para que el Estado NS consolidara un Estado totalitario? Es lebe unsere Bewegung! Es lebe unser deutsches Volk!